Hola, 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 ¿cómo estáis? Bienvenidos a Astrología Cosmológica. Hoy os damos la bienvenida. Buenas, Meg. Hola, hola. Os damos la bienvenida a Astrología Cosmológica, donde vamos a hablar de esta rueda de la vida. Es la segunda parte, así que vamos a seguir con la secuencia, viendo cómo conectan un signo con el otro, viendo cómo forman parte de una totalidad. Esta es la idea de plenitud que queremos transmitir en Astrología Cosmológica. Nada se puede interpretar por separado en tu carta astral. Tú eres toda tu carta, entonces abrazar todas tus partes y de la misma manera que abrazamos todas las partes de nuestro interior, también abrazamos todas las partes del cielo. Esa es la voluntad de la astrología cosmológica, em, implementando, dándonos cuenta que lo que llamábamos la columna vertebral de nuestra cosmovisión se quedaba corta en Saturno, se queda también corta si solo añadimos los transpersonales y que esa columna vertebral es mucho más grande de lo que pensábamos. Por eso la necesidad de remodelar, por muy redundante que parezca, el modelo cosmológico a través de esta astrología cosmológica. Así que bueno, vamos a ello. Bienvenidos. Siguiendo con esta rueda zodiacal y cosmológica, espero que no os decepcione que vamos a repetir un poco de lo que ya dijimos en la primera parte y añadiremos a Cáncer y Leo. ¿Por qué hago esto? Porque en el paso de Cáncer a Leo hay un gran salto. Hay un salto muy importante que es el salto desde nuestra perspectiva de lo puramente personal, los 4 primeros signos, la primera secuencia de elementos, fuego, tierra, aire, agua, que salta al segundo fuego, a Leo. Es un gran cambio porque pasamos de lo puramente personal, de lo puramente instintivo también, del animal humano, podríamos decir, al humano que construye una historia del yo, una historia del ego, que eso es Leo. Es el segundo fuego, ¿no? Y esto es muy relevante en nuestra perspectiva de cómo vemos tanto la evolución de la conciencia como la evolución humana. Y como hemos dicho, estas secuencias se ponen en paralelo con todos los ciclos de vida. Entonces, ¿cómo traemos esto? Pues el asunto es que los primeros signos, como vimos en el anterior vídeo, son los que ponen los cimientos. Y esto también se ve muy bien en paralelo con los primeros planetas del sistema solar. Es decir, en muchísimas cosmologías, como por ejemplo en la Biblia cristiana, lo primero que se hace es la luz. Fiat lux, hágase la luz, dice el Dios judío cristiano, ¿no? Y realmente este es un paralelismo respecto a la conciencia. Es decir, lo primero que aparece en una conciencia humana es solo un saber que existo. Entonces, yo lo llamo conciencia sin discurso. Que esto es muy importante la diferencia porque muchas veces se habla del sol como la luz de la conciencia, pero se acaba mezclando este concepto con la idea de empezar a generar una historia personal. Yo no creo que sea así. La luz primigenia no se ha montado un personaje, no se ha montado un discurso respecto a una pertenencia a una serie de rasgos de identidad. Solo es luz de vida. Bien, y eso lo vemos en paralelismo a un bebé. Un bebé cuando nace aparece a la vida, pero ni siquiera sabe distinguir que tiene piernas o brazos. Un bebé tarda 3 meses en identificar que tiene piernas. Va a ser todo un proceso por el que vaya dándose cuenta de las partes físicas que le componen y que le rodean. Al principio ni siquiera ve con claridad. Que eso nos hace pensar mucho a Aries. Es decir, he nacido, ha aparecido a la luz, entiendo que existo o siento que existo, tengo un instinto de existir, de supervivencia, pero aún no he fabricado en absoluto un yo, ni siquiera hasta el punto de reconocer mis formas físicas. Entonces, este es el primer paso de todo proceso cíclico, la primera piedra. Eso es el Sol y eso es Aries, desde nuestro punto de vista. No solo está en el ciclo de vida que empieza con un bebé, sino que también incluso cuando nos despertamos,
un solo día también tiene su momento Aries. Cuando tú te despiertas y sales del sueño de Piscis, de ese momento de fusión con la fuente que sería Piscis y el mundo onírico, de repente te despiertas y si os ponéis un momento en esa situación, no sabes ni qué día es, no sabes ni dónde estás, a lo mejor no sabes ni quién eres en ese momento, eres solo conciencia de estar despierto, conciencia de estar aquí. Y poco a poco vas diciendo, vale, esto es mi cuarto, esto es mi cama, aquí siento mi cuerpo, a lo mejor sientes cosas en tu cuerpo, como que por ejemplo estás más descansado, o a lo mejor en realidad no y enseguida conectas con un dolor de espalda, o puedes estar conectando con que eh, ayer te acostaste tarde o no, te acostaste muy temprano y estás muy descansado, ¿no? Como que depende de cada uno, va conectando. Ese sería el paso de Aries a Tauro. ¿Vale? O como sería un bebé que empieza a morderse sus propias manos, a pasárselo todo por la boca y de alguna manera aterrizar al mundo de las formas. Además, las formas son el contraste con el fuego, ¿vale? Y en ese camino del fuego de Aries a Tauro se ve ese juego de sombras. Me refiero a que es como decir que primero yo soy luz de vida, como el bebé, como cualquier persona cuando se acaba de despertar, y después esa luz de vida se encuentra con sus límites, ¿no? Es decir, aterrizo de un sueño y me creo capaz de todo era posible en ese sueño, me pongo a actuar y de repente digo, ay, me pesa el cuerpo, ay, me duele esto. Un bebé también, los primeros momentos de su vida es todo el rato una frustración con los límites de sus bracitos, los límites de sus manitas, que no dan para más. Em, Ese es el proceso de Aries a Tauro, en el que lo primero que reconozco son mis necesidades básicas y también mis recursos básicos. Y eso poco a poco va evolucionando. En la vida de un bebé empiezo a ponerle nombre a las cosas, empiezo a reconocer madre, mamá, papá, abuelo, abuela, no sé, casa, agua, comida, ¿no? Y ese momento de poner palabra, ese momento de, mm, de ponerle nombre a las cosas sería el momento Géminis. Bien. Pero al mismo tiempo, el momento Géminis tiene algo muy interesante que no es solo poner palabra a las formas que ya he percibido, sino que además tiene que ver con la idea de reconocer otros cuerpos fuera del mío. Es decir, yo ya he hecho mi primer proceso de decir, yo soy esta energía y esta energía lleva este vehículo que es este cuerpo. Entonces, yo ya tengo una cierta sensación de que he encarnado, de que ya soy algo. Ese es el proceso Aries-Tauro. Pero después, en lugar de encarnar en diferentes experiencias de vida, lo que la vida me trae es entender otras opciones a través de lo que han encarnado otros. O sea, yo no tengo que ser todas las opciones de ser humano porque ya voy interactuando con otras opciones de ser humano. Bien. Entonces, en ese sentido, es como que yo tengo, atesoro mi versión de lo que es un ser humano y otras personas, que eso sería Tauro, mi forma y otros tienen otras formas. Entonces, las comparto a través del intelecto, a través de la simpatía, a través del contacto con otros, que eso es la parte geminiana. Por eso nosotros nos damos cuenta o nosotros defendemos que Mercurio es de Tauro porque es esa primera forma, ¿no? Ese es el primer sólido después del Sol y Venus como conector, como aquel que conecta con otras vidas, con otras posibilidades, es geminiano. Bien, después de ese proceso en el que me he despertado, reconozco mi energía. Mi energía también reconoce después lo físico, mi parte física. Después, a lo mejor en un primer día empiezo a decir, ah, vale, es lunes, tengo que ir aquí a trabajar, tengo que hacer esta cosa primero, a lo mejor me tengo que cocinar, a lo mejor tal. Entonces, estos son datos. Voy uniendo los puntos de las pistas de quién soy. Y entonces, después de esos datos, a lo mejor empiezan los sentimientos. Ah, pero es lunes, me encantaría que fuese domingo.
es cómo me siento respecto al trabajo. A lo mejor me apetece mucho, me animo. A lo mejor no me apetece tanto, me entristezco. Pueden irse dando sentimientos después de esa palabrería geminiana. Es el momento cáncer. Entonces, en el proceso, después de ver las formas, después la información y las palabras, las relaciones de ideas, viene la emoción. Y en el proceso de una vida humana, ese bebé que ha reconocido primero su cuerpo, después le ha puesto palabras a ciertas cosas, ha entendido sus relaciones, accede a una información nueva que es la información cáncer. La información cáncer viene después de Géminis, en cierta manera, cuando no es solo información, sino la información preferida. Es decir, es cuando comparo a muchas personas en mi familia que a lo mejor digo, ay, pero yo estoy mejor con mi padre, o estoy mejor con mi madre, o estoy, digamos, se genera el amor, se genera una sensación de pertenencia. De todos estos compañeros del colegio con los que podría conectar, me siento más cómodo con este. Eso es la parte cáncer. De repente hay una pertenencia, hay un vínculo que se hace profundo. No es solo una cuestión de conectar con una serie de personas, ideas para recolectar información, sino que es la preferida. Hay una sensación nueva. Y para algunas personas la madre, el concepto madre se llenará de ternura y para otros el concepto madre a lo mejor se llena de todo lo contrario. Y entonces se va generando un catálogo de impresiones. Eso es cáncer. Pero no es solo que en ese momento, en el proceso de vida de un ser humano, aparezca el peso de las emociones o el peso de los sentimientos o de la gestión emocional y de cómo se gestiona, sino que además también accedo a una información en cuanto a lo histórico. De repente, mi abuelo no es solo este ser algo mayor, con dificultades de movimiento, que también me cuida, sino que a lo mejor me empieza a contar su historia y me voy dando cuenta que mi identidad está conectada a esa historia, que yo vengo del mismo poblado, que yo vengo del mismo país y de repente se va generando algo nuevo, una identidad que no está basada en el ahora. Es decir, hasta ese momento, Aries, Tauro, Géminis es la voluntad de ser en el ahora. Y soy yo con mi cuerpo, con mis apetencias, con mis necesidades y con mis intereses. Cuando aparece cáncer, la identidad de Aries se pone en jaque, porque de repente ya no soy sencillamente yo en el momento, en el presente, con todo lo que existe, sino que soy pasado, soy parte de ese pasado tanto por el propio pasado mío que voy acumulando y que voy prefiriendo unas cosas respecto a las otras, y es una especie de aprendizaje emocional, sino porque me siento conectado con partes de mi historia tribal, digamos, de mi tribu, de mi clan. Eso es lo que parece con cáncer, ¿no? Y en el sentido del paso de Géminis a cáncer, me podría quedar en seguir probando, seguir experimentando como hace Géminis de una manera en la que no para de oscilar de un punto a otro. Em, pero con ese paso a cáncer me he decidido. Es como un pajarito que va buscando de árbol en árbol y al final acaba queriendo hacer verdaderamente un nido donde siente que pertenece. Ese es el cambio. Pero como dijimos en el anterior vídeo, una cosa no quita la otra. Es decir, cuanto mejor sea la búsqueda de Géminis, más claro tendré que esto es lo que me pertenece, que aquí es donde me siento bien. Si no hubiese hecho toda esa búsqueda, mi nido a lo mejor dudaría de él. Entonces, es importante vivir plenamente Géminis para poder pasar a Cáncer, ¿no? O es importante preguntarle mucho a mi abuelo para tener claro cuál es mi historia canceriana, no inventármela, ¿vale? Es decir, esta idea que decíamos de que en realidad podríamos entender que chocan, pero una da la otra, ¿bien? Y me quiero parar en este momento porque antes de pasar a Leo pasa una cosa muy importante. Como hemos dicho, pasamos de un primer pack de la personalidad. Digamos que aquí, con Cáncer y con su planeta
regente cosmológico, si queréis, o vehículo cosmológico o manifestación cosmológica del signo, tenemos el primer ego, el ego que está basado en mi identidad de clan, ¿vale? Ahí aparece por primera vez el discurso. Me he puesto un discurso encima, que es que soy de la familia de los Zaragoza, o que soy de la familia de los García, o que soy valenciano, catalán, vasco, madrileño, español, o que soy europeo, o que soy de un colectivo o de otro colectivo. Es decir, me he afiliado a un clan, a una tribu, que normalmente tiene que ver con la familia, ¿vale? Y ese soy yo. En esa decisión de identidad empiezo a ir más allá de la hora. Bien, esto es importante porque lo vamos a ver en cómo eh, existe la cuadratura entre Aries y Cáncer. Hasta ahora, Aries está en un semisextil con Tauro y luego en un sextil con Géminis, es decir, está bastante cómodo con Géminis porque los dos son Yang y son acción. Está poco cómodo con Tauro, pero tampoco es una relación muy dura, es una relación de punto contra punto en el que la energía de Aries choca con la pasividad de Tauro, choca con los frenos o los límites del cuerpo de Tauro, pero no es algo que se opone tan directamente. Cuando nace Cáncer, nace un nuevo tipo de identidad que nubla la de Aries. Es como la diferencia entre decir yo soy este ser unilateral que existe y que tiene pasiones y que tiene ganas de existir de Aries, y de repente decir no, no es tan importante ese ser de la hora porque lo importante es mi patria, mi pasado, mi familia. Realmente de repente acaba la sensación del yo de Aries y se modifica por la de Cáncer. Bien. Por eso es tan importante entender esta secuencia y qué es lo que va pasando y qué son los retos que van ocurriendo aquí. Y ahora toca hablaros del paralelismo con los planetas, que algo hablamos la semana pasada respecto a la idea de Em, por supuesto, el Sol como la luz que ilumina al principio, como el primer planeta en ser mm, eh, construido, creado por una inteligencia superior y que empezó a poner en marcha el sistema solar, por eso es Aries para la astrología cosmológica, pero hay algo que vemos cada año, hay algo que vemos incluso cada mes y que nos habla de la naturaleza de estos 4 primeros signos y sus correspondientes vehículos cosmológicos, que tiene que ver con las fases. Las fases más conocidas son las de la Luna. ¿Qué son unas fases? Las fases tienen que ver con el hecho de que la luz del Sol va iluminando a la Luna. Cuando tú tienes una luna llena es porque está completamente opuesta al Sol y entonces la luz del Sol está eh, haciéndola brillar completamente. Lo único que hace la luna es ser un reflejo de la luz del sol. Entonces, esas fases en las que pasa de media luna a más grande, cada vez más grande, luna creciente, bueno, de luna nueva, luna creciente, media luna, luego la gibosa, después la luna llena, eso es un proceso de crecimiento. Y el asunto es que en eso quiero subrayar que solo los 3 primeros planetas después del Sol tienen fases reconocibles. En rigor, Marte, que veremos después, em, decrece un poco, digamos que los contornos, si lo miramos en telescopio, Marte los contornos los puede perder un poco y luego estar más brillante. Por ejemplo, últimamente febrero de 2025 y enero, Marte ha estado muy cerca y muy, muy vistoso, pero en otros momentos puede hacerse más pequeñito por las posiciones relativas de la Tierra, el Sol y Marte. Pero nunca veremos media luna en Marte, nunca veremos un Marte creciente, ¿vale? Esto solo pasa con la Luna y con Mercurio y con Venus.
Esto sumado al hecho de que Mercurio y Venus siempre van de la mano del Sol, nunca se pueden separar de más de unos ciertos grados, nos habla de cómo Mercurio, Venus y la Luna son en cierta manera dependientes del Sol. O dicho de otra manera, más informal, comen Sol, comen la luz del Sol. Es decir, es a través de ir alimentándose de la luz del Sol que su luz se va haciendo más grande. Tenéis como esas fases en las que pasa de luna creciente, media luna, a luna llena y se van ampliando. Eso simbólicamente tiene un peso. Desde el punto de vista de la astrología simbólica, nos hablaría de que estos son los signos precisamente que más competen al tema de la crianza, de la formación, en los que aún no hay independencia, sino que estoy como ocupándome de lo más básico, como un bebé, que necesita ocuparse de si tiene ropa, si tiene frío, si no tiene frío, si ha comido, si no ha comido, si está triste, si no está triste, de enterarse un poco de qué nombre tienen las cosas, que de alguna manera está conociendo el mundo, ¿no? Creciendo en el mundo. Esa es lo que marca estos tres planetas después del Sol. O, siguiendo con la metáfora anterior, del despertar, es como que todos estos planetas aún están hablando de cómo la conciencia poco a poco va llegando a un cuerpo, a una mente, ¿no? A un cuerpo y formas que son mercuriales, a una mente y unas relaciones con lo externo, que sería venusino, y a unos sentimientos de la luna, ¿no? Entonces, ese proceso nos lo trae la propia forma que toman los planetas. Esto será muy distinto a partir de Marte. A partir de Marte, todos los planetas vistos en telescopio jamás tienen fases, ¿vale? Aparte, también es interesante otra cosa. Además de que tienen fases, en realidad hay una diferencia grande entre Mercurio y Venus y la Luna. Mercurio y Venus son planetas que, teniendo fases, en realidad nunca podemos ver ni la fase de nueva, Mercurio nuevo o Venus nuevo, ni tampoco podemos ver las fases de Venus lleno de la luz del Sol o Mercurio lleno de la luz del Sol. En telescopio o de cualquier manera estarían ocultos, porque cuando esto pasa es cuando están conjuntos al Sol, de tal manera que nosotros no podemos verlo. O sea, desaparecen. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto Mercurio como Venus siempre están en formación, nunca plenamente formados, lo que apoya aún más la idea de que son de Tauro y de Géminis, porque son signos que están generando una abundancia corporal que nunca acaba del todo, porque pues siempre necesito comer un poco más, siempre hay otra apetencia del cuerpo, siempre estoy contactando con los sentidos y ahora tengo que comer y ahora tengo que dormir y ahora tengo que no sé qué. Es decir, siempre estoy en una perpetua percepción sensorial, ¿vale? Y percepción de las formas. Eh, Mientras que Géminis, pues siempre estoy aprendiendo, siempre estoy con nuevas palabras, con nuevos conceptos, con nuevas cosas que descubro, tanto del mundo natural como del mundo intelectual. Siempre soy un aprendiz. Digamos que siempre están activos en el sentido de que sencillamente salir de tu casa, decir, tengo la cartera encima, esto es Tauro. Llevo la chaqueta, esto es Tauro. Esto es Mercurio. Es decir, tengo mis posesiones aquí, me he fijado en mi cuerpo y lo que necesita. Y Géminis es, bueno, ¿dónde está el siguiente cruce? ¿Por qué calle tengo que ir? ¿A dónde voy? ¿Cómo se llamaba este sitio a donde estoy yendo? Eso sería la parte geminiana, ¿no? Entonces, esos primeros son los que acompañan al sol, acompañan a la luz de la vida en todo momento.
Vale, y esto lo estoy llevando a la cotidianidad, pero lo podríamos llevar al crecimiento de la humanidad y cómo en la prehistoria un ser primitivo poco a poco fue pues aprendiendo a tallar piedra y cultivar bueno, poco a poco a desarrollarse en el mundo material, ¿vale? Pero la parte que los diferencia de la luna y de cáncer es esta nueva identidad, que es la identidad de clan, la identidad histórica. Entonces, en ese sentido, por eso decimos que si bien cáncer también viene de Aries, también viene de este proceso de crianza o ese proceso de formación del ser humano primigenio, mmm, se le añade una parte que es muy contraria al yo. Porque el yo, que piensa solo en a dónde quiere ir de Aries y que Géminis y Tauro le ayudan porque le ponen los recursos y el intelecto que necesita para llegar a donde quiere ir, se diferencia mucho de Cáncer porque Cáncer de repente lo que quiere es lo que quiera mi comunidad. Lo que quiere es lo que quiera mi madre, mi familia. Entonces de repente el yo desaparece. Ahí es donde creo que el símbolo de que la luna no solo sea capaz de ser llena, a diferencia de Mercurio y Venus, la hace una rival directa del Sol. Y algo más que eso, porque casualidades o causalidades del universo, la Luna, como sabéis, tiene el mismo diámetro que el Sol desde nuestra perspectiva, que no es así. En realidad el Sol es muchísimo más grande que la Luna, pero desde nuestra perspectiva se tapan los eclipses, los famosos eclipses que conocéis. Es decir, la facultad Cáncer es capaz de tapar a la facultad Aries, precisamente por este pelea de los yo. Es decir, si yo le doy más importancia a mi hijo con la maternidad o a mi madre por ser de mi familia y de repente desaparece mi búsqueda de mi propio yo, está siendo un enemigo directo de Aries, la energía de Cáncer. Entonces, la relación entre la luna y el sol nos habla de este enfrentamiento, de este distanciamiento entre Aries y Cáncer. Pero fijaros cómo estos los cuatro primeros signos de Aries a Cáncer, los cuatro primeros planetas forman una especie de grupo en el que la Luna y Cáncer se distingue un poco porque es el nacimiento de un nuevo yo que está de repente más concienciado en su papel en un entorno y donde se identifica más con ese entorno y con el pasado y ha accedido a la información que viene del linaje y de las raíces. Entonces, pero en total hemos completado aquí la formación de energía, el Sol y Aries, cuerpo o formas que tomo, y también los límites de esa energía, Tauro y Mercurio, y también la información que me forma. Después, información compartida, me fijo en las otras formas, me fijo en los demás, en los vínculos, Géminis y Venus. Y mi preferido es del que me enamoro. Esto sería un poquito también de Venus y de Géminis, pero si me enamoro acabo en familia. Cáncer, Luna, y también en realidad en la astrología cosmológica sumamos a la Tierra como una madre canceriana, pero bueno, esto podemos insistir en otro día un poquito más. Y entonces a partir de aquí, una vez hemos llegado a este punto, el gran salto, y donde, por ejemplo, Eugenio Caruti, este astrólogo argentino de renombre, coloca a toda la humanidad, él dice que estamos precisamente en el salto entre Cáncer, el consumo, la comodidad, el identificarnos con el pasado, a realmente asumir Leo, el propio yo, la individuación, saber quién soy, el autoconocimiento, el obedecer a mi corazón. Este es el gran paso de Cáncer a Leo. Y fijaros que si bien Cáncer, la luna, se defiende del Sol, está bastante más libre del Sol y le devuelve, digamos, el reto
más que Mercurio y que Venus, más que Tauro y Géminis a Aries. Leo es el verdadero renacer. Leo es el que de verdad se distingue. Se distingue y cambiamos de plano. Desde la astrología cosmológica aquí decimos que hemos pasado de los personales a los sociales, aunque podríamos ver que hay un momento intermedio que con Leo estamos más en los interpersonales, o a veces lo llamamos personales defensivos o sociales defensivos también, porque aunque son sociales en el sentido en que ya han empezado, incluso ya en Cáncer, se ha empezado a tener en cuenta el entorno y el pasado histórico del que pertenezco, con Leo es como si forma parte de la sociedad, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. La sociedad no es más que un lugar donde ser vitrina, donde poder enseñarme a mí mismo, donde poder mostrarme al mundo, ¿no? La sociedad es una excusa para poder ser yo mismo en este campo de juego y mostrarme. Pero lo que evita o no muestra claramente la astrología clásica es que en realidad Leo viene de Cáncer. En esta idea que os estoy mostrando a través de la rueda zodiacal o la rueda de la vida, nos damos cuenta que en realidad todo es parte de un proceso. Entonces no es que Leo y la identidad, el discurso respecto a quién soy yo, nazca de la nada, sino que nace precisamente como un rebote. Es decir, Leo dice, yo no soy más mi apellido, yo no soy más la nación que me habéis querido poner, yo no soy más este país, yo soy quien yo decida ser, yo construyo creativamente mi identidad, yo voy a ser lo que se destaque en mí, yo voy a ser lo que se apasione, pero en el fondo es un discurso, es muy distinto a Aries. Aries es soy lo que sea, ¿no? Lo que aparece, lo que emerge, la transformación que me atraviesa. Leo es un discurso, es una historia. Si mi familia eran todos agricultores, pues yo voy a ser pianista, porque yo no me reconozco en esto de estar en el campo arando hasta las 9 de la noche, o al revés. Toda mi familia eran profesores, vivían en la ciudad, eran urbanitas e intelectuales y yo quiero ir al campo a vivir porque yo no me reconozco en esto, ¿no? Es como puede que construya una historia en contradicción a la historia de su familia o en superación, ¿no? Mi padre era empresario, mi madre era empresaria, yo voy a ser mejor empresario. Yo voy a estar ahí en Nueva York, en la Torre Rockefeller, por ejemplo. Es decir, construye una historia que es suya, pero es una historia, y una historia que muchas veces supera a la anterior, o de alguna manera la transforma, intenta alquimizarla, tomar el oro de esa historia anterior y hacerla mejor. Vale, y esto se refleja en Marte. Se refleja en Marte ambas cosas. El hecho que la otra astrología, la astrología clásica, no quiere mostrar, y es que en realidad Leo depende de Cáncer. Es decir, si no hubiese habido una formación anterior en el signo de Cáncer, no podría salir lo leonino. Es decir, que lo leonino no es la fuerza primigenia de vida, no es la luz que ilumina al principio, no es la luz de la Biblia. Leo es una consecuencia de 4 otros signos y 4 otros planetas. Por eso, Marte, que es el primer planeta que es totalmente independiente del Sol, bueno, no es totalmente independiente del Sol, evidentemente, porque todos los planetas orbitan al Sol, pero es el primero que no tiene fases, es el primero que tampoco está atado al Sol en cuanto a grados como Mercurio y Venus, y que además representa el fuego. Y además está fuera del ciclo de un año. Esto también es otra cosa importante. El ciclo de un año, que es en realidad el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es la unidad, podríamos decir, una de las unidades primigenias
dentro del sistema solar y dentro de la astrología. Y dentro de esta unidad de tiempo primigenia están todos los 4 primeros ciclos. El ciclo de la luna, que es de un mes, el ciclo de Venus y de Mercurio, que son más o menos de un año, al final desde nuestra perspectiva, y el ciclo del Sol, que también desde nuestra perspectiva es de un año. Aunque el Sol también podría igualarse con el ciclo más rápido, que es el ciclo de un día, ¿no? Por eso Aries, el ciclo de un día, el despertar, el nacer cada día. Pero bueno, el caso es que Marte da un gran paso, porque Marte son 2 años. Entonces, Marte está trayéndonos algo que claramente, y esto es una parte también importante de la conceptualización de la astrología cosmológica, los ciclos importan. Y cuanto más tarda algo, más evolucionado es. Entonces, Leo, que tiene que ver con la construcción de una personalidad, de un yo que precisamente ha pasado por esa recolección de información anterior, es el ciclo más lento que hemos visto hasta ahora, 2 años, ¿vale? Pero es que además, como decimos, sus circunstancias físicas, en el sentido de que no depende de la luz del sol para que se le vea más o menos, o sea, no depende tanto como Mercurio, como Venus y como la Luna, hace de él la nueva independencia, la recreación, ¿m? El salir de la zona de confort. Es una salida de Cáncer, salida de la zona de confort. Y claro, ahí podríamos entrar en que precisamente em, algunas de las muchas veces críticas a este modelo cosmológico pueden ir del orden de, pero si Marte es ruptura, es choque y Leo es magnánimo, Leo es adorable. Bueno, primero, digamos que todos los signos de fuego son, vamos, tienen su carácter, podríamos decir. Y que en realidad cualquiera de ellos tiene un poco de agresividad o puede caer en la agresividad. Pero es que además, más que cualquier otro, Leo surge de una ruptura, precisamente por lo que estábamos diciendo. Algo tiene que existir para que luego yo me sienta más especial. Yo tengo que chocar más directamente con algo. En comparación, Aries no es que choque. Aries no se fija en el otro. Para el Aries, el otro no existe, que es lo que decíamos con el Sol, porque desde la perspectiva del Sol, los demás planetas o la demás existencia no importa, porque él es el único. Esa es la diferencia, es decir, no ver al otro porque mi energía lo gobierna todo, Aries, el Sol, versus veo al otro, me importa el otro, choco con el otro, aunque también le puedo seducir. Ahí es el gran cambio del Marte visto desde nuestra perspectiva, que es un Marte amoroso, que es también capaz de la conquista romántica. ¿Mm? Y en cuanto a este choque con Cáncer, ¿no? Recordemos que podríamos decir, porque tengo que ser solo mi parte Leo y solo defender aquello que me hace especial, creativo, carismático. Pero es importante entender que si tú no tienes primero una gestión emocional, si tú no entiendes qué es lo que te ha dado tu familia, si tú no entiendes eso, qué es lo que sientes, es difícil luego plasmarlo en una obra de arte. Tienen que darse las dos cosas. Tiene que darse ese movimiento hacia el arte leonino pasando por la emoción más personal de Cáncer. Entonces, aprender que venir de Cáncer y que no negar Cáncer ayuda a ser más Leo es importante en este proceso, ¿no? Como reconocer mis emociones, reconocer mis momentos de intimidad para luego salir al escenario. De hecho, incluso es falso cuando muchas personas dicen que Leo es extrovertido, no es nada tímido, todo lo contrario. La mayoría de Leos pasan muchísimo tiempo siendo muy tímidos, digamos, resguardándose entre bambalinas, porque necesitan precisamente hacer una recolección de quiénes son, conectar con quiénes son para luego mostrarse. Bien, entonces en ese paso de Cáncer a Leo. Pues vamos a dejarlo aquí por ahora. Vamos a sencillamente dejarlo en este punto, en el paso de los
signos personales, signos más animales de crianza, formativos que van hasta cáncer y este paso a la siguiente dimensión que es lo leonino. Bueno, y desde aquí lo continuaremos en el próximo vídeo, así que espero que os haya gustado. Como digo, siempre estoy a vuestro servicio para todo lo que queráis, para si tenéis alguna petición que queráis que repita, que veamos, que profundicemos un poquito más. Acordaros que si queréis que este canal crezca, suscribiros, poner like, compartirlo a toda la gente que os encante y que creéis que esto puede ser más útil para ellos o que puede enriquecerles. Os lo agradezco muchísimo y os mando un abrazote muy fuerte.